Muchísimas gracias por estar de nuevo aquí. Os agradecería mucho que os suscribierais al canal para progresar con el canal y que YouTube os lo notificara los vídeos nuevos. Y muchísimas gracias. Empezamos hoy con un tema que ha salido de nuevo porque se ha resuelto en el Tribunal Supremo se ha resuelto el conflicto que tenía Miguel Bosé con su expareja Nacho Palau. Miguel Bosé ha vencido a Nacho Palau en los tribunales. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por Nacho Palau, el que fuera pareja de Miguel Bosé, en el que pedía que los dos niños biológicos de él fueran reconocidos como padres de los cuatro hijos. Es decir, que los cuatro hijos fueran tanto de él como de Miguel Bosé. Esos hijos fueron en su día gestados por subrogación, de los cuales 2 eran hijos biológicos de Miguel Bosé y 2 eran hijos biológicos de Nacho Palau. El alto tribunal fija que los lazos efectivos, no son suficientes para reconocer la paternidad de los 2 sobre los 4 menores, aclarando que para ello debían haber adoptado. Es decir, no se puede los lazos efectivos que hay entre los niños porque convivieron como hermanos en su momento cuando los padres convivían, hoy en día, o sea, no se puede considerar esto como una paternidad. Es decir, para eso tenía que Miguel Bosé adoptar los hijos de Nacho y Nacho adoptar los hijos de Miguel. Y eso no, en su momento no se produjo y por tanto eso no puede reconocerse esas paternidades. La Sala de lo Civil ha explicado que con independencia de las circunstancias del nacimiento de los hijos o del sexo de los progenitores, no es suficiente para establecer una filiación el mero vínculo socioafectivo de los menores entre sí y con quien fue la pareja de su respectivo padre. Es decir, los lazos afectivos no son lo suficientemente eh, pues reconocidos para que ni tiene que ver el sexo de los padres ni cómo nacieron esos hijos para establecer una filiación de paternidad de los hijos de uno con los hijos de otro. Dice el alto tribunal, o sea, el Tribunal Supremo, el ordenamiento español establece para estas situaciones el cauce de la adopción, que pudieron seguir las partes durante la convivencia y que una vez rota la pareja es inviable, indica la Sala Primera en una nota informativa. Es decir, el error que cometieron, o el error o lo que no quisieron hacer en su momento, o no sé si es que no lo quisieron hacer, no lo consideraron, no. Claro, cuando convives y no sabes lo que va a suceder, entonces tampoco a veces pones las medidas oportunas y ni te pienses que va a ocurrir esto. Entonces, el error de ellos, error entre comillas, fue que no adoptaron los hijos. Es decir, Miguel tenía que haber adoptado los hijos de Palau y Palau los hijos de Miguel. No lo hicieron en su momento, rota la pareja, eso ya no se puede, es inviable, o sea, no se puede considerar paternidad. Concluye la sentencia que el rechazo de la fijación reclamada no priva a los niños de sus derechos, ni afecta su identidad y que la opción mejor y más adecuada, en atención a todas las circunstancias concurrentes, es la que acogió la sentencia de primera instancia, mantenida en la de apelación, que garantiza el derecho efectivo de los menores a mantener vínculos y relacionarse con aquellas personas con las que les une una relación afectiva. Es decir, que eso, el que no se reconozca la paternidad, ni que sean 4 hermanos, no afecta a que ellos se consideren hermanos, tengan lazos como hermanos y tengan relación de hermanos. Y eso ya se consideró en primera instancia y lo vuelve a repetir aquí en la apelación. Dice que en primera instancia ya se dio la razón al cantante, a Miguel Bosé, y ahora se certifica y se fija
un régimen de relación por medios telemáticos y visitas. Es decir, que, aunque no consideran paternidad la de Miguel ni la de Nacho con los respectivos hijos de los otros, lo que sí pone es un régimen de visitas, como si fueran hermanos y como si fueran hijos adoptivos. ¿Por qué medios? Como viven en países diferentes, por medios telemáticos y también con visitas. Es decir, establece una relación entre ellos. Es un régimen de relación. Y bueno, y es lo que estaba, parece ser, sucediendo hasta ahora. Por tanto, la sentencia establece que Miguel Bosé solo es padre de Diego y Tadeo, que tienen actualmente 11 años, mientras que Ivo y Telmo, de 10, son los hijos de Nacho Palau. Eso es como queda la controversia entre ambos padres. La fiscal reconoce que, desde la separación, por voluntad de los progenitores, los niños están integrados en sus respectivas familias, por lo que la aceptación de la filiación conllevaría la cotitularidad de la patria potestad por parte de dos personas que tienen vidas separadas, lo cual supondría un gran conflicto que puede que derivase de tomar cada uno parte en las decisiones que afectan a los hijos del otro, hasta que alcancen la mayoría de edad. Claro, es que si les reconoce la paternidad, cuando, tendrían que tener la patria potestad. Y la verdad es que los niños ahora tienen vidas diferentes, en países diferentes, y que lo que exigiría un padre al otro respecto a los niños, pues, sería un conflicto entre los padres. Y eso es cierto, ya lo fue. Tal conflictividad ya ha tenido lugar en el pasado, lo que yo decía, en el pasado ya se vio este conflicto entre los dos. Según constan las actuaciones, cuando por razones laborales el demandado quiso trasladar su residencia y sin duda solo tendría una incidencia negativa en la estabilidad de los menores, que desde hace más de 4 años viven cada uno con su padre, muy alejados, con formas de vida y educaciones diferentes. Esto lo señala la sentencia. Y es cierto, uno vive en España, otro en Panamá o México, no sé, actualmente creo que en México. Miguel Bosé vivió en Panamá, pero ahora vive en México. Culturas diferentes, educaciones diferentes, y entonces sería un conflicto muchísimo mayor. Entonces, porque claro, como ya dije, cada padre exigiría lo que considerase y bueno, y ya fue conflicto en el pasado. Por tanto, creo que esta sentencia, nos guste más, nos guste menos, si los padres, creo que está en manos de los padres, es decir, que se vean, que no se vean, que tengan relación, es mucho de que los padres quieran. Por lo tanto, esperemos que así sea, por el bien de los niños, porque los niños tienen unos lazos muy afectivos muy grandes, eso sí es cierto. Este conflicto comienza hace 26 años que Miguel Bosé y Nacho Palau llevaban juntos cuando se separaron. O sea, ellos fueron pareja desde 1992 hasta 2018. Aunque esto no se oficializó ni se supo mucho, estaba como algo escondida la relación hasta que rompieron, que fue Nacho Palau la que dio a conocer esta relación. En el 2011 nacieron los pequeños Diego y Tadeo, hijos biológicos de Miguel Bosé por gestación subrogada. 7 meses después, también por el mismo método, nacieron Ivo y Telmo, hijos biológicos de Nacho Palau. Durante el tiempo que convivieron y hasta el fin de la relación, se presentaron como hermanos. De hecho, después de confirmar su paternidad de dos niños en el 2012, la confirmó Miguel Bosé, que tenía dos hijos. En el 2014, Miguel Bosé em, volvió a declarar que tenía 4 hijos, que nacieran dos más, Diego, después de Diego y Tadeo, Ivo y Telmo. Aunque muy poca gente sabía del tema, lo tenían bastante resguardado de la prensa
Y y bueno, eso fue después, desde que la separación, que Nacho Palau sacó todo a relucir. O sea, que Miguel Bosé sí consideraba que tenía 4 niños. Por eso que tampoco ahora se entendió mucho todo esto, de que solo considere que tiene 2. Pero bueno, cuando rompen las parejas, los conflictos se hacen más grandes y tiene que haber algo más de fondo. Parece ser que Miguel Bosé quería que Nacho Palau estuviera viviendo en una casa en México al lado de él. Nacho Palau se negó y de ahí vienen los conflictos también con los niños. Tras más de 2 décadas de relación y después de que el cantante se marchara a vivir a México con sus 2 hijos biológicos, Nacho Palau lo demandó por la manutención y custodia. En octubre de 2020, antes de verse las caras en el juicio, publicó en Instagram una foto de los 4 pequeños con el texto "Hermanos para siempre". Em, Vamos a ver, es que el conflicto también vino porque Nacho Palau dedicó su vida, o 20 años de su vida, a Miguel Bosé. Dejó sus trabajos, dejó su vida, solo creo que estuvo trabajando para una finca en Extremadura de Miguel Bosé y después, bueno, fue la mano derecha de Miguel Bosé, pero sin eh, unos ingresos mensuales. Por tanto, cuando rompió la relación, él se vio con 2 hijos y sin unos ingresos. Entonces, claro, eso ocasiona más conflicto aún. Porque Miguel Bosé, al tener dinero y al tener sus ingresos superiores a Nacho Palau, pues tiene mucha sartén por el mango, es decir, manda el dinero en muchos casos y en este fue uno de ellos. Por tanto, se vio en condiciones bastante inferiores, las condiciones de los niños. Nacho Palau se puso a trabajar aquí en España, le ayudó a su familia, pero las condiciones de los niños no son las mismas que tenían con Miguel Bosé. Y eso Nacho siempre lo reclamó y me parece justo, porque esos niños nacieron cuando los 2 estaban en pareja y los 2 querían a esos niños y tenían un nivel de vida alto, y ¿por qué esos niños tienen que renunciar a ese nivel de vida alto? 2 sí y 2 no, simplemente por ser hijos de unos de Nacho y otros de Miguel. No es lógico tampoco. Miguel Bosé creo que se equivoca y aunque creo que, bueno, está como rectificando un poco. Nacho Palau declaró que su demanda era para defender los derechos e intereses de sus hijos, como ya decía, por el nivel de vida que tenían y que dejaron de tener, los cuales considera que son los 4, ya que se criaron juntos y existe una filiación efectiva e intencional. Claro, es que no se juega con los derechos, ni con la vida de 2 niños, ni con los sentimientos de niños, y creo que Miguel Bosé sí lo está haciendo, o lo hizo. Eso, Nacho decía que esos niños tienen que verse, tienen que convivir, mantener un contacto más completo. La distancia es el olvido, como dice la canción. Si se ven solamente 15 días en verano, eso no es, relación de hermanos. Eso lo opina el escultor y es verdad. Estoy totalmente de acuerdo. Em, lo cierto es que en este tiempo la relación de Nacho Palau y Miguel Bosé parece haber cambiado bastante, para mejor. Desde que primero Nacho Palau estuvo en el programa Supervivientes para, bueno, él mismo lo dice, para costear, hacer un dinero para costear los gastos de de sus hijos y darles lo mejor, lo mejor de lo mejor. Costear de los gastos de 2 niños no es fácil y con el sueldo mínimo que tenía menos aún. Por tanto, él se fue a Supervivientes a ganar su dinero. Pero cuando vino de Supervivientes empezó a sentirse mal y después de numerosísimas pruebas le detectaron un cáncer de pulmón, que ya también estaba pasando la madre de Nacho Palau, o sea, la abuela de los niños. Por lo tanto,
Miguel Bosé, ante estas circunstancias, se acercó un montón a Nacho Palau, le ofreció su ayuda, ya que eso fueron momentos muy duros, y esos niños necesitaban también mucho apoyo, y precisamente necesitaban apoyo de las personas que ellos consideraban su familia, que eran los niños de Miguel Bosé, sus hermanos y el propio Miguel. Miguel Bosé en este momento se portó como un caballero y como un señor, y demostró el cariño que le guardaba a Nacho Palau, y le ofreció todo su apoyo y lo que necesitara económicamente. Y Nacho Palau se lo agradeció porque es un hombre, pues parece ser que muy, bueno, para aparentemente buena persona, muy agradecido, y así lo demostró en un programa de televisión, que agradeció a Miguel Bosé, a Miguel, todo su apoyo. Y por este motivo, por el acercamiento entre la familia otra vez, Diego y Tardeo viajaron a España para poder estar con Nacho un tiempo, y un tiempo que a Nacho pues, le dio la vida. Nacho parece ser que ahora está, totalmente recuperado, y que esto le ayudó mucho a la recuperación. Por eso, ahora con esta sentencia, queda claro que no puede arreglarse el conflicto de otra manera, que tienen que ser ellos los que pongan de su parte, y que esos niños se sigan viendo, que sigan conviviendo tantas veces como puedan, y, y que llegue todo a un buen puerto por el bien de sus hijos. Esperemos que tanto Nacho como Miguel se comporten como unos padres responsables. Y nada, hasta aquí el vídeo. Os agradecería muchísimo que os suscribierais, que le dierais al like, que dejéis los comentarios todos que creáis oportunos, y hasta el próximo vídeo. Muchísimas gracias.